General Óptica. Clínica Dental Salud Total. Big Mac Smart. Castilla Floristería. Viajes Clemente. Gonzalo Sanz, urólogo. Patrocinan Bienestar, Estar Bien. Abril, abrilete, cuando la viña mete. Abril, deja las viñas dormir. Al fin de abril, flor de la vid. Caracoles de abril para mí, los de mayo para mi hermano y los de junio para ninguno. Abril, abriluco, fuiste cuco. Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. Bienvenidos al mes de abril cargado de frases populares y cargado de ricas recetas gastronómicas. Celebramos el concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas, un auténtico placer para nuestros sentidos, con elaboraciones en muchos casos muy laboriosas, porque en la Ribera tratemos de conservar la tradición culinaria y tratemos también de adquirir la innovación y las técnicas para servirlas en nuestras mesas, porque el comensal sabe muy bien lo que quiere. Unos queremos lo de siempre, otros lo de siempre pero renovado, y otros queremos más técnica, más investigación, más innovación e imaginación. Porque este es nuestro presente y futuro económico y deseamos mantenerlo y mejorarlo. Deseamos un sector dinámico y sobre todo innovador y con un servicio profesional. Nos revierten todos y en lo que más, en nuestro paladar. Así que abrimos boca, comenzamos con sumario. Ronquidos, apnea del sueño, diagnóstico, causas, síntomas, apnea del sueño. Moscas flotantes, miodesopsias, telas, arañas o moscas en los ojos, causas y síntomas. Gadus morua o bacalao, rico en potasio, fósforo, sodio y más. Rico bacalao con patatas. Castañuelas, coreografía, niños y la Escuela Municipal de Folclore de Aranda de Duero. Ejercicio físico y mental. Tipos de estufas de pellets. Recomendaciones de experto en instalación. Estufas de pellets. Les leo la definición de apnea del sueño. Dice así: el síndrome de apnea durante el sueño es el más frecuente de los trastornos respiratorios que se producen durante el sueño, ya que afecta alrededor del 4% de los adultos. Apnea del sueño. Vamos a hablar de los ronquidos o de la apnea del sueño. Realmente, digamos, van ligados unos a los otros, uno al otro. La apnea del sueño quiere decir los episodios mientras estamos durmiendo. No tenemos, digamos, en esos momentos una respiración. La apnea puede ser de 10 segundos, de 20 a 30 y de 30 o más. Esas apneas son consideradas de leves, moderadas y severas. Las severas son las que son apneas de más de 30, en una hora. Falta de respiración durante el sueño. ¿Tiene algo que ver con los ronquidos? Claro. El estrechamiento de la vía respiratoria hace que la persona no pueda respirar y entonces hace que suene, digamos, ese sonido, ¿vale? Por eso va ligado uno con lo otro. Esto es un síndrome. El estrechamiento de la vía aérea es lo que causa, digamos, el ronquido. El estrechamiento de la vía respiratoria es la principal causa de esos incómodos ronquidos, pero ¿cuál es la causa o causas de ese estrechamiento de las vías respiratorias, Ricardo? Las causas, digamos, de que pueda haber un ronquido puede ser también por el crecimiento de la úvula, por el crecimiento de la lengua,
por problemas de adenoides o problemas de vegetaciones que pueden causar, digamos, este problema y el estrechamiento de la vía aérea. El estar en posición de cúbito supino, que es en posición horizontal, o sea, boca arriba, produce un estrechamiento de la vía aérea. Por eso es conveniente que los pacientes duerman un poco de lado, ¿vale? Según como lo vemos en la imagen. ¿Vale? El paciente la persona suele dormir, digamos, de lado, porque si no se estrecha la vía aérea cuando está en esta posición horizontal, que acentúa, digamos, los problemas respiratorios. Vistas las causas, vamos al diagnóstico. ¿Cómo averiguamos nosotros mismos que tenemos algún problema respiratorio? Realmente la persona que se da cuenta de que esta persona está sufriendo estos procesos de apneas del sueño es la persona que convive con él. Generalmente la persona no se da cuenta, empieza a darse cuenta de esto es porque empieza a tener episodios en el día de cansancio, somnolencia, falta de concentración, no se encuentra del todo bien, digamos, anímicamente. Se empiezan a dar cuenta de esto, pero las personas que están al lado son las que realmente se dan cuenta de estos problemas. Cansancio, somnolencia o la sensación de no haber dormido bien son nuestros síntomas. Y los síntomas que percibe la persona que duerme a nuestro lado son los ronquidos y la respiración entrecortada, la falta de respiración. Ahora, Ricardo, nos gustaría saber cuál es la edad de aparición y si es más frecuente entre hombres o mujeres. Estos problemas dan desde niños hasta personas mayores, toda clase de personas. Realmente es el 4% de la población, pero se da más en hombres que en mujeres. O sea, de 3 hombres, 1 mujer. La mujer empieza a tener estos problemas después de la menopausia. El 4% de la población adulta lo padece. Se puede diagnosticar desde niños y, como hemos visto, tiene mayor incidencia entre hombres, pese a que en mujeres no sé si es la causa, la menopausia, de agudizar esa apnea del sueño. Realmente la mujer, digamos, no tiene realmente una explicación como tal. Simplemente que después de la menopausia, pues generalmente la persona es mucho mayor y puede tener estos problemas y ya se estabiliza, digamos, este porcentaje de los hombres con las mujeres. El paso del tiempo equilibra la balanza entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Ricardo. Seguiremos analizando la semana que viene el diagnóstico y sobre todo las soluciones a la apnea del sueño. Cambiamos en nuestra sección de consulta la cita y ahora nos vamos al óptico para diagnosticarnos, en este caso, gracias a Lidia, moscas en los ojos. Lidia, ¿moscas en los ojos? En realidad las moscas volantes se llaman así porque, bueno, son como pequeñas manchitas, puntitos negros que se aprecian cuando se miran sobre todo sobre fondos claritos, fondos blancos, una pared, por ejemplo, cuando se mira al cielo y hay mucha iluminación. Son como pequeñas motitas negras que da la sensación de que son como moscas, como mosquitos que están volando por ahí, pero bueno, en realidad es algo que tenemos dentro del ojo, ¿vale? Son pequeñas motas, manchas, muchas veces son como motitas pequeñas, otras veces son como hilos o telarañas, hay distintas formas y tamaños que dan la sensación eso de que están como por delante del ojo, pero en realidad es algo que tenemos dentro. Moscas en los ojos, también denominadas hilos, arañas, flotadores. Sí, hay varios nombres. El nombre más técnico es miodesopsias, pero bueno, al final se tiende a llamar pues, moscas volantes o cuerpos flotantes, o bueno,
cosas así, porque en realidad es eso, parece que son cositas que están flotando por ahí, por el aire. Moscas flotantes, telas, arañas, miodesopsias. Ese es el diagnóstico, pero ¿cómo se producen? Las miodesopsias o moscas volantes se producen porque dentro del ojo tenemos un gel, que es lo que le mantiene con la forma y la estabilidad que tiene que tener el ojo, y en ese gel muchas veces pues, se forman pequeños grumos, hay pequeños desechos, digamos, que se quedan ahí flotando, y es lo que vemos realmente es la sombra que producen en la retina, esas manchitas. Al entrar la luz en el ojo y encontrarse con la mancha, produce una sombra en la retina que vemos como un puntito o una mancha negra. Normalmente suele estar asociado a la edad, ¿vale? El envejecimiento del ojo hace que se formen esos pequeños grumos, esas aglomeraciones que vemos como moscas volantes, pero bueno, también lo puede tener gente más joven. Está asociado también con la miopía generalmente, y con personas que han operado de catarata o alguna otra intervención ocular, ¿vale? Al estar ahí, digamos, hurgando en el ojo, pues hay veces que se forman esas manchitas, esos grumos. Lidia, has definido que son las miodesopsias o moscas flotantes, cómo se producen y cómo se manifiestan. Es una afección muy común en nuestra visión que no requiere gran preocupación, excepto que notemos otros síntomas que no hayas descrito. Entre esos síntomas entiendo que no se encuentran la forma que veamos esas moscas volantes, hilos o arañas. No, hay distintas formas pues, en función de cómo se forma el grumo, digamos, dentro del ojo, pero más o menos viene todo de lo mismo. En general son cosas que tampoco nos tienen que preocupar, porque simplemente, como he comentado, es el envejecimiento del ojo o alguna motita puntual que se forma, pero bueno, sí que puede ser un signo de algo un poquito más grave. No suele ser lo habitual, pero si notamos que de repente empezamos a notar muchas manchitas cada vez más, o aparte de eso vemos como flashes, como un destello de luz, eso sí que puede ser síntoma de algo más grave, o sea, puede ser algún problema de retina, ¿vale? Que se esté a lo mejor empezando a desgarrar la retina, puede ser un inicio de un desprendimiento. Entonces no es lo más habitual, pero cuando notamos cualquiera de estos signos o síntomas es conveniente acudir al oftalmólogo. Lo normal es que si aparece una manchita no pase nada, pero si vemos que cada vez estamos viendo más manchas o vemos luces y eso, ya sí que sería recomendable acudir al oftalmólogo para que hagan una revisión más a fondo y si hace falta pues pongan un tratamiento. Si las manchas se multiplican o sufrimos destellos o flashes, acudir al oftalmólogo. No hay que confundir ese deslumbramiento, esos destellos, si tenemos un deslumbramiento por luz directa o un fogonazo. Sí, eso es distinto. O sea, cuando hay un cambio de luz o nos dan un fogonazo o cosas así, sí que se pueden ver cosas raras, pero bueno, eso es por un exceso de luz que llega a la retina, ¿vale? Hasta que la retina se recompone un poquito sí que se pueden ver como cositas, pero no es lo mismo. Las moscas volantes se notan, como he dicho, sobre todo cuando se mira en un momento que haya mucha luz, un día muy soleado, por ejemplo. Si se mira un fondo clarito es donde más se notan. Luego, si no es algo muy grande, muy grave, que haya muchas manchas, normalmente tampoco se aprecian mucho. Es algo que los primeros días molesta bastante, pero luego te acostumbras y ya muchas veces se dejan de ver. Siempre pensando en el bienestar de su salud ocular. Muchas gracias, Lidia. Lo hemos comido mucho en tiempo de Cuaresma, también lo consumimos habitualmente en nuestras casas desde... Hablo de una de las 60 especies de peces migratorios, pescado blanco, que cuando es adulto llega a pesar hasta 50 kilos. Hablamos del Godus morua o bacalao. Bacalao que se consume a la brasa, cocido a la plancha, en salsa, en crema, en aceite y con patatas.
Las patatas con bacalao de toda la vida, porque las patatas las teníamos en nuestros huertos y el bacalao era antes un pescado de pobres, que si ahora levantara la cabeza, pues iban a flipar en colores los abuelos. Es más caro el bacalao que la merluza de pincho, o sea que y antes comían pescadillas el día que tocaba, así que era la leche. El bacalao, rico y perfecto para nuestra dieta, es bajo en grasas, rico en vitaminas y minerales como potasio, magnesio, sodio. Se aprovecha absolutamente todo, desde la piel hasta los callos. ¿Han probado ustedes los callos de bacalao? Tendremos que hacer esa receta, les encantará. Pues bien, hoy, gracias a Richard, tenemos bacalao con patatas. Así que, Richard, elaboración. No tiene misterio. No, seguramente como las abuelas no algo peor, sí. Pero no de nosotros aquí en las cocinas, ¿no? En las cocinas profesionales lo que hacemos es un caldo blanco, un fumet que dicen los franceses, que nada más es aprovechar los despojos, las raspas de los pescados, lo que básicamente se tira porque no tiene nada que eso. Lo metes en una cazuela todo con un par de zanahorias, una cabecita de ajos, un poquito de perejil, una cebolla y unas ramitas de puerro y lo dejas muy despacito, que no llegue a hervir rápido, pero que vaya plof, plof, como los garbanzos se hacían antiguamente, para que suelte el jugo, no se enturbie y suelte todo el sabor. Al cabo de una vez que ha empezado a hervir así a borbotones, con 20-30 minutos sobra. Eso lo cuelas por un chino, un colador, que da lo mismo, lo dejas enfriar, lo metes a la cámara y verás que lo coges y es una gelatina ya. Tiene todas las propiedades, el sabor, los aromas del pescado y después te vale para guisar patatas, como bacalao en este caso, cualquier guiso de pescado, ¿no? Y aquí no hemos hecho nada más que pochar, freír un poco de cebolla, un poco de pimiento verde, un majao de ajo, cebolla, pimiento, repito, añade las patatas, las salteas, un majao de ajo en el mortero a la midez, con un chorrito de vino blanco aquí de rueda, lo echas, luego echas el caldo ese que te he dicho, que hierva. A mí me gusta echar un puñadito de arroz y en el último momento ya pues el bacalao, porque si lo dejas hervir mucho se seca, aunque este juego parece mentira y se queda duro. Pego un hervor con ello y ya pues directamente al plato, no tiene más misterio. El bacalao se alimenta de peces pequeños como arenques y su forma procesada, como más la consumimos, es en salazón. También la encontramos fresco, ahumado, congelado. Y Richard, si la vamos a cocinar con patatas, ¿qué tipo de bacalao nos recomiendas? Para las patatas, lo suyo, lo que mejor le va es el bacalao desalado, perdón, el bacalao seco, porque le da un toque, un sabor que el bacalao desalado no lo consigue. El bacalao desalado te va bien para otras cosas, indudablemente, pero para las patatas, guisos así, lo suyo es el bacalao salado.
que además no hace falta ni que lo desales. Echas un par de trocitos y luego coges el bacalao desalado, ese más barato, y lo has engañado. Y te sabe bacalao bueno. Cuando se te olvida lo dejas toda la noche en el chorro. Y si no, pues 3 veces cada 8 horas, que es lo suyo. Lo metes, a las 8 horas lo vuelves a cambiar, lo dejas en la nevera, a las 8 horas lo vuelves a cambiar y con eso te sale perfecto, pero si no, pues lo dejas en el chorrito de agua toda la noche y hace lo mismo. O sea, te digo como profesional de la cocina que estás en todos sitios y en ninguna a la vez y dices, ostras, se me ha olvidado el bacalao. El grifito toda la noche, te vas a casa y de que vuelves lo tienes desalado. Me quedo con el truco de desalarlo debajo del grifo, más que nada por la rapidez. Y apunto cambiarlo 3 veces de agua cada 8 horas. Y en cuanto a mantenerlo en ambiente o en lugar fresco a la hora de desalarlo, ¿qué nos aconsejas? No, es conveniente, aunque sea invierno es conveniente, porque la nevera siempre mantiene un orden de grados que eso hace que no se te fermente, porque tú, por ejemplo, lo dejas fuera y hay un nublado, una tormenta, y al día siguiente vienes por la mañana eso y cualquier guiso, al día siguiente no, en 1 hora, y tienes espuma, lo tienes fermentado ácido para tirar ya. O sea, a lo mejor la nevera no te complica la vida ni hay tipo de riesgos. Y recomiendo a la gente eso, que un nublado, y en esta zona que estamos de nublados, sube, baja la temperatura en un pispás que te ha hecho polvo toda la comida que tenga afuera. Lo conservaremos en el frigorífico. Muchas gracias, Richard. Vaya plato más apetitoso. Hoy les tenemos una gratísima sorpresa en nuestra sección de ejercicio. Se trata de realizar actividad física y mental en una escuela muy especial. Cuéntanos, Luis. Vamos a ver la clase de danza tradicional castellana. Danza tradicional castellana, que nada menos llevan desde 1989 trabajando en acercar y recuperar la tradición y cultura castellana en la Escuela Municipal de Folclore de Aranda de Duero y cada vez con más alumnos. Este curso tenemos 230 alumnos, entre 4 años hasta 75 años. Todo ese baremo hasta 230 alumnos. Este año, la verdad que no pensábamos, yo que soy el profesor, porque siempre llegábamos 200, 210, pero este año se nos ha disparado y ahí tenemos 10, 12 niños de reserva que no hemos podido recoger. ¡Nos gusta mucho la Escuela de Folclore! Guapos nuestros niños y niñas, buen síntoma de salud para la Escuela de Folclore, que haya niños que no hayan podido acceder este año, aunque es una pena que haya niños que se hayan quedado en reserva, así que no sé si habrá que ampliar. No, bueno, yo creo que es todo ya la cantidad de años que llevamos trabajando en el campo del folclore. Pues no lo sé. Va también por rachas, ¿eh? Hay años que a lo mejor, pues por motivos se dan más de baja, pero luego vuelven. Pues así vamos año tras año. En las escuelas de folclore somos 5 profesores de distintos talleres que lo que intentamos es ejercitar la mente y ejercitar el cuerpo y ejercitar pues, todos los aspectos físicos de una persona. También nos gusta el profe Luis. Un guiño de nuestros niños a sus profes, que se encargan con grandísima pasión de enseñar y fomentar los valores tradicionales de la cultura castellana. Una de las ventajas, entre otras, de practicar este tipo de actividad. Un niño o niña. La verdad es que prefería que hubiese también más niños, pero generalmente el 98% son niñas. La verdad es que hay muchas alternativas a la hora de venir los niños y niñas. Unas por hacer amigos, otros porque también sus padres les gusta que
que vengan a este tipo de actividad, y otras por el ejercicio en sí, que es bueno, todos dentro de su límite pueden hacer un ejercicio más o menos elevado, ¿sabes? Hombre, en niños pequeños pues te limitas a las cositas más sencillitas. Desde los pies, los brazos, el tronco, la cara, la expresión de la cara, que también en sí es un músculo que tenemos que mover, pues todo, en sí es todo. 2 de una, 2 de dos. A ver. Que sí que bailaba, ¿eh? ¿Y dónde la bailabas esta, cariño? Pues te sale por debajo, por arriba, uno en uno. ¿Vale? Luego de 2 en 2. Empiezas para allá. Es mover el esqueleto continuamente, y entonces, pues bueno, hay gente que dicen, bueno, pues si es que además de, yo voy a gimnasia de mantenimiento y no me muevo tanto, en cambio en danzas, pues la actividad es continua entre música, castañuelas, pasos, y para ellas también, personalmente, las fortalece a toda la gente que viene. Un aplauso para nuestros danzantes. Ya ven cómo trabajan su cuerpo, ejercitan todos los músculos, incluso los de la cara, como nos decía Luis. Y es que también, además de hacer actividad física, también se hace actividad mental, pues de alguna manera hay que seguir los pasos, la coreografía. Así es, además de en sí, la música, la coreografía, las castañuelas, para todo este tipo de gente que viene, sean niños, sean adultos, pues la memoria es fundamental, porque son coreografías de pasos, no solamente para niños, sino también para gente adulta. La memoria de decir, bueno, esta coreografía, muchas veces me pasa a mí, vamos a bailar la Jota de Burgos, y muchas veces la música a lo mejor se me ha ido, y ellas mismas me dicen, Luis, es así, que es muy importante, para mí también es un apoyo, Entonces, todo lo que es la memoria, todo lo que es el aspecto físico, para todo este tipo de gente, bueno, yo creo que yo desde el punto de vista que ellos me lo transmiten, están encantados.
Ya lo creo que están encantados y todos nosotros por la gran labor enriquecedora que hace todo el equipo de la Escuela de Folclore Municipal de Aranda de Duero. Y es que, de alguna manera, nos animáis a enseñarnos, nos animáis a difundirlo y nos animáis y nos divertís. Así que, insisto, anímanos, Luis. Sí que es verdad que yo a todos los niños que vienen, sobre todo los niños, los animo a todo lo que pueda para que vengan y por lo menos que lo intenten, ¿sabes? Que lo intenten. Oye, si no les gusta, pues bueno, lo vamos a dejar, pero así voy tirando, sobre todo con niños que están viniendo que les gusta. Es complicado, te lo vuelvo a repetir, muchas veces porque los valores que transmitimos muchas veces, o los padres, o los mismos amigos, ¿cómo vas a ir a ese tipo de actividad? El que te ponen etiquetas, entonces yo ahí siempre estoy animando a toda la gente, a padres, a madres, que no, que prueben, que si vemos que no, pues bueno, lo dejamos, pero por lo menos intentarlo. Nos gusta mucho la Escuela de Folclore. Gracias a los alumnos y gracias a ti, Luis, un enamorado de tu profesión. Gracias por transmitir los valores tradicionales y gracias por transmitir enseñanzas nuevas como la de quitar etiquetas, una enseñanza muy saludable. Os dejamos ensayar de momento porque volveremos con vosotros, porque Nos gusta mucho el programa Bienestar. al calor de nuestro hogar, entre el sol y sombra del exterior, nos ponemos en manos de expertos para ver los distintos tipos de estufas de pellets, aprender a distinguir para saber elegir. Así que, Pepe, ¿tipos de estufas de pellets? Hay dos tipos fundamentales de estufa de pellet, la normal y la de agua, la hidro. Entonces, ¿en qué se diferencian? La estufa normal de pellet son todas iguales. Lo que pasa es que hay muchos diseños, porque con el pellet, o sea, las tripas de una estufa de pellet son prácticamente todas iguales. Tienen unos componentes electrónicos, que es la programación, porque hoy día las estufas de pellet ya se pueden incluso programar a través de la tablet o a través del teléfono móvil, etcétera. Es decir, ya uno puede decir, hoy voy a ir a casa, pues la voy a poner 2 horas antes para que me caliente, etcétera. Es decir, es programación, al final es tecnología, y la tecnología hoy todos sabemos al nivel que está. Entonces, hay una parte que es la electrónica, que es la que hace la regulación. Entonces, hay un botón que digo más o menos. Eso significa que quiero que entre más pellet o que entre menos pellet. Si entra más pellet doy más calor, si entra menos pellet doy menos calor, tan sencillo como eso. Entonces tiene un depósito, que hay estufas que lo tienen mucho más grande, donde uno dice, bueno, pues echo un saco y tengo para 2 días. Cuidado, hay quien dice, oye, es que un saco solamente me dura medio día. Es que tienes una estufa de 18, de 32 kilovatios. Entonces, normal que consuma pellet, porque has comprado una estufa. Entonces, si eso es así, entonces lo que tienes que hacer es regular el pellet para que entre menos. Entonces decíamos, el depósito, pues hay distintas capacidades. Entonces hay estufas muy reducidas que tienen un problema, y es que hay que estar continuamente echando pellet. Pero bueno, las existen. Luego hay el quemador, que es la zona donde se produce la llama que quema el pellet, y está el cenicero. Básicamente eso es. Luego hay una serie de conductos, que es lo que hace que hay unos conductos de aire limpio, que son el aire que se calienta con la combustión y que sale generalmente por la parte de adelante. Las suelen tener unas rejillas, todas las estufas de pellet. Hay algunas que las tiene horizontales, otras que las tiene, depende del diseño, pero por ahí sale el aire caliente. Y tiene un ventilador que lo que hace es impulsar ese aire. Aquí no hay convección natural como puede haber en algunas estufas de leña. Aquí lo que hay siempre es ventilación forzada, y entonces nosotros podemos regular esa ventilación para que el aire llegue más lejos o más cerca. Si queremos que llegue más lejos, pierde efectividad, es decir, llega más lejos antes, pero más flojo. La temperatura es muy sencillo, si el funcionamiento de esto es todo muy, muy sencillo. Y luego tiene las canalizaciones de aire sucio, y es que los humos pues tienen que salir a través de una tubería al exterior.
la normal y de agua, de parecidas características y similar instalación. Es una de las ventajas de tener una estufa de pellets, la instalación de salida de humos, que no requiere una instalación muy compleja. Exactamente. Una de las ventajas es que las tuberías al exterior, es decir, a ver, en todo esto la recomendación es que en una estufa de pellets captemos aire del exterior y tiremos el aire al exterior. Es decir, deberíamos de tener dos tubos, uno por el que se produce la admisión de aire de la calle y otro por el que se produce la evacuación de aire. La tecnología de este tipo de materiales, como va quemando muy poquito a poco el material, no necesita esas grandes canalizaciones donde a volumen de leña, volumen de canalización. Si yo meto mucha leña, necesito un tubo grande para que salgan todos los humos. Si yo meto trocitos de pellet, pues lógicamente necesitamos menos. Suele ser de 100-110 la canalización, generalmente de doble capa, de doble cámara, con aislamiento entre medias. Siempre que se piden, hoy día ya creo que el 95-96% de lo que vendemos de pellet es todo en doble canalización de acero inoxidable. Y luego, en la salida tiene que haber un recogedor de hollines. Esto es muy importante. El hollín que se produce dado que la tubería es tan pequeña, si nosotros no hacemos que esos hollines se recuperen por algún sitio, se puede llegar a tapar. Y en el momento que se tapa, la máquina no arde. Recoge aire, pero no puede sacar. Al meter aire y no sacar aire, pues lo que hace es que se apaga. Vamos, no es que se apague, es que no funciona bien, no combustiona bien. ¿Cómo lo vemos? Que el cenicero está lleno continuamente, eso es una mala combustión que puede venir por esto. Entonces, siempre en la salida de humos hay una parte que es como un purgador de hollines. Entonces, es una pieza que se debe colocar siempre. Entonces, si hacéis una instalación, por favor, fijaros que tiene este purgador de hollines, porque eso es muy importante para limpiar la canalización. La importancia del mantenimiento de una estufa de pellets, siempre aconsejado por profesionales, como es el caso de Pepe. Insistiremos en fijarnos en el purgador de hollines para sacar el mayor beneficio económico y el mayor beneficio calórico de nuestra estufa de pellets. Y si tenemos que hablar de otra de las ventajas en su instalación, es el tiro, el tubo de la chimenea. Realmente, si nosotros vivimos en un cuarto y sacamos la tubería, con sacarla a 2 metros de altura más o menos sería suficiente, pero más que nada porque no se vean los humos, porque no se vea, entonces bueno, pues de ahí lo tiramos. Sí que es verdad que en los pisos hay que tener mucha precaución, porque lo que nosotros no vemos porque pilla por encima de nosotros, lo ve el del piso superior que le sube, entonces hay que tener un poco de cuidado con todas estas cosas. Efectivamente es así, es decir, no necesitamos un tiro tan grande, porque como el tiro es forzado, lo único que necesitamos es que tenga una cierta altura. Normalmente con 2,5 metros, 3 metros, las estufas pueden funcionar perfectamente. Desde la salida de la estufa. Normalmente la salida de la estufa está a unos 30-40 centímetros del suelo, desde ahí con 2 metros, entre 2 y 3 metros, depende de la zona, depende de la circulación de aire que haya, para que haya para que le ayude al tiro, para que eso. Ahora, hay que tener precaución en comunidades de vecinos y siempre pedir permiso, yo lo digo, pedir permiso a la comunidad, porque esto es un tema social donde lo que nosotros hagamos repercute en los demás y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, siempre respetar el bienestar de nuestros vecinos. Te hacemos otra consulta relacionada con algo que sabes que nos encanta en esta zona, hacer barbacoas. Te lo consultamos cuando pusimos un cassette de leña, si era aconsejable realizar alguna pequeña barbacoa. Y nos dijiste que ocasionalmente, muy ocasionalmente, nos quedó claro. Y en cuanto a las estufas de pellets, ¿se puede hacer alguna barbacoa ocasionalmente? No existe. Al igual que cuando hablábamos de la leña decíamos que se podía, pero no era recomendable hacerlo muy a menudo, aquí es imposible. O sea, solamente viendo, al final la llama ideal de una estufa de pellets es casi un soplete, es decir, es algo que es muy pequeñito, muy reducido y que produce una combustión muy interesante, muy intensa y que su misión es calentar un aire que hay en un habitáculo y que luego ese aire salga.
Entonces, no tienen nada que ver con una estufa de eso. No se puede, no se debe. Y yo os digo, no lo intentéis. No, primero porque es peligroso, es decir, siempre la puerta de una estufa de pellets debe estar siempre cerrada. Y si es posible, protegida, porque el cristal quema. Cuidado, los cristales cuidado con los niños, que nos pensamos que el pellet no, el cristal quema, puede llegar a quemar, con lo cual hay que tratar de protegerlo siempre. Igual que si fuera una estufa de leña, pero hay que tener una estufa. Pero por favor, no hagáis comida en una estufa de pellets, no es recomendable. Vamos, ni recomendable ni posible, no lo entiendo. Vale, nos quedamos sin nuestra pequeña barbacoa en esta ocasión y recomendamos, por supuesto, no abrir nunca la estufa de pellets. Muchas gracias, Pepe. Abril, abrilillo, siempre fuiste pillo. Abril frío, mucho pan y poco vino. Abril, deja las viñas dormir. Abril sin granizo, Dios no lo hizo. Abril llovedero, llena el granero. Nos gusta mucho el programa Bienestar. Abril lluvias mil, siempre fue vil.